no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en contemplarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. El miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más. ¡Cántelo! Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nada puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy
¿Quién más grande que Dios? ¿Quién más grande que nuestro Señor? No hay nada en este mundo, hermanos. No hay nadie en este mundo. Aunque en ocasiones parezca que hay alguien que es grande, que es fuerte. Pero es fuerte porque Dios se lo permite. En el momento que Dios dice, se acabó tu fuerza, se acabó. Pero servimos a un Dios grande, maravilloso, un Dios todopoderoso. En este día, continuando con esta serie sobre David y la palabra del Señor, voy a hablar acerca del tema: la tentación puede ocurrir en cualquier momento. Y la cita bíblica es segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Qué problema, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para agradecerte por esta oportunidad tan maravillosa de poder predicar tu palabra. Te alabo, Señor, porque nos ha dejado cosas como esta en la Biblia, para que nosotros entendamos que tú no ocultas nunca la realidad, y que estas cosas nos permiten a nosotros aprender, nos permiten a nosotros entender que debemos siempre cuidarnos, porque en cualquier momento puede ocurrir una tentación, una situación difícil en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que la enseñanza de hoy quede grabada en nuestra mente, que maduremos, que esta enseñanza nos ayude a escalar un poquito más, un peldaño más, para crecer espiritualmente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuándo puede ocurrir una tentación? En cualquier momento. Tener conciencia plena de la realidad es vital para poder desarrollar una vida cristiana sólida, para poder crecer espiritualmente. Una de las realidades que nunca debemos olvidar es que sin importar la edad, sin importar la experiencia de la vida, sin importar la preparación académica o el conocimiento bíblico, todo ser humano tiene debilidades.
Esas debilidades, ¿dónde están? Están en la naturaleza humana, pecaminosa, lo que nosotros conocemos como la carne. Por otro lado, tenemos las tentaciones. ¿Por quiénes son producidas las tentaciones? Por Satanás, por los demonios. ¿Qué es una tentación? Se trata de un deseo que parece irresistible de querer hacer algo que no está bien. La tentación siempre es el deseo de querer hacer algo que no está bien. La persona sabe que no está bien, pero su carne desea hacerlo. Le gusta a la carne hacerlo. ¿El diablo qué hace? El diablo le habla al pensamiento de la persona, engañándolo y haciéndole ver lo placentero y beneficioso que es cometer el pecado. La tentación casi siempre se va a producir a través de una debilidad humana. La tentación va a llegar por los puntos que somos débiles, no va a llegar por la parte que somos fuertes. Ahora, hay casos donde un creyente puede ser tentado con algo que no es necesariamente una debilidad propia. En ese último caso, la probabilidad de ser tentado y de caer en la tentación es menor, pero la tentación siempre será peligrosa. Jóvenes, ¿me están escuchando? Cuídense de la curiosidad, de querer probar algo o querer complacer a sus amiguitos para que no se burlen porque ustedes no están haciendo lo que ellos están haciendo, están usando lo que ellos están usando. Cuídense, que esto es una trampa que muchas veces se cae en ella en el primer momento y hay ocasiones donde la persona jamás vuelve a salir de ella. Al analizar todo esto, cada uno de nosotros debe preocuparse por la realidad de que en cualquier momento podemos ser tentados y cualquier persona puede ser tentada y caer en una tentación. Porque no se trata del tipo de persona, no se trata del lugar donde nosotros estemos. Aquí en la iglesia puede haber una tentación. Se dirá, pastor, ¿cómo en el culto? No, en el culto no. Pero puede haber tentaciones. Es que la tentación puede ocurrir en cualquier momento. Uno de los hombres más íntegros de toda la Biblia, ¿sabe cómo se llamó? David. Mire, el mismo Dios dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Así que encontramos en David uno de los hombres más íntegros en toda la Biblia, agradecido, un hombre que sabía agradecer, tenía un corazón agradecido, humilde. A diferencia de muchos israelitas, David nunca adoró ídolos, ni fue un rebelde como fue Saúl. La Biblia dice que tenía un corazón como el corazón de Dios. David había logrado mucho éxito en su reino. Ninguna nación se atrevía a atacar a Israel durante su reinado y quien lo intentó salió derrotado y tenía que pagarle tributos a David. David se convirtió como en un emperador de todas aquellas ciudades y aquellos pueblos que estaban a su alrededor. Ya David, en honor al recuerdo de la amistad de Jonatán, le había dado un gran reconocimiento a su hijo Mefiboset. Le había devuelto todas las tierras que habían pertenecido a Saúl y a sus hijos. Y aparte de esto, Mefiboset estaba
todos los días almorzando en el palacio del rey como uno de sus hijos. Un poco más adelante, los amonitas y los sirios se unieron para declararle la guerra a Israel. ¿Qué pasó con ellos? Fueron vencidos, convertidos en tributarios de Israel. Un año después de esta victoria sobre los amonitas y sirios, pasó un acontecimiento que marcaría la vida del rey David. La Biblia dice en segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, aconteció al año siguiente. ¿El año siguiente de qué? El año siguiente después de David haber hecho lo que hizo con Mefiboset y haber vencido a una cantidad de pueblos, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En esta campaña militar de David contra los amonitas, los israelitas tenían que terminar la conquista de la ciudad principal que se llamaba Rabá. Rabá era como la capital de los amonitas. ¿Y qué hizo el rey? En esta ocasión envió al general Joab al mando del ejército. Así que Joab, un guerrero muy experimentado, uno de los hombres que estuvieron con David toda la vida, era el jefe de aquel ejército. En aquella época era costumbre que el rey siempre fuera al frente del ejército para dirigirlo en una batalla. ¿Cuánto han visto películas que hablan de la antigüedad, verdad? Usted la ha visto. ¿Y quién va adelante siempre? Un caballo. Va el rey delante. El rey no va a pelear. El rey va adelante guiando las tropas hasta que inicia la batalla para dirigir los hombres. David debía estar allí, pero por una razón desconocida, en esta ocasión, David se quedó en la ciudad de Jerusalén. El rey estaba en su palacio, estaba desarrollando una vida con normalidad. Déjeme decirle que haberse quedado allí en el palacio no era incorrecto, no era malo, esto no era pecaminoso, no era descuido, nada de esto. Esto podía hacerlo. David estaba en su palacio, estaba desarrollando su vida con normalidad. Los soldados de él estaban en el frente de batalla. Pero un día de esos ocurrió algo. Mire lo que dice el verso 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Parece, hermano, que tomar siesta es muy antiguo, ¿verdad? ¿Cuántos toman alguna siestecita cuando pueden? Qué rico es cuando podemos dormir un poquito más. No siempre podemos hacerlo, pero bueno, mire, tomar siesta es algo muy antiguo. Esa tarde David se durmió, tomó una buena siesta, luego se levantó y subió al terrado. ¿Qué es lo que es el terrado? Es la azotea. Es la azotea de la casa, del palacio donde vivía David. Y David está allí paseándose sobre el terrado. La pregunta es, ¿estaba haciendo algo incorrecto? ¿Estaba haciendo algo incorrecto? Es incorrecto que usted, si tuviera esto, ¿verdad? Acá en este país esto no abunda mucho, donde una persona tiene una terraza en el techo, así se le llama también terrado a terraza en algún lugar, y la persona está paseándose allí, se levantó, está desestresándose en aquel lugar,
Y mientras David se paseaba, accidentalmente vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en un baño sin techo. Porque no tenía techo, ¿verdad? El baño. Pero déjeme decirle algo, hermano. Yo no sé, aquí hay mucha gente joven, pero los que no somos tan jóvenes y que no nacimos en este país, probablemente llegamos a ver esto, porque yo lo llegué a ver durante muchos años, que en la casa había un baño que estaba fuera de la casa y el baño no tenía techo. Estaba cubierto, ¿verdad? Con su puerta y todo, pero sin techo. Así que aquella mujer hermosa se estaba bañando. David accidentalmente la mira. David no había salido en acecho a aquella mujer, ¿eh? ¿Está claro? No fue que David supo, se va a bañar ahora, déjame ir. No. David ni siquiera sabía quién era esa mujer, ¿eh? Nunca la había visto. Pero ese día en la tarde la vio desnuda. Ver a aquella mujer desnuda bañándose fue un acontecimiento incidental. No fue algo provocado, no fue algo buscado. Hasta ese momento, ¿había ocurrido algún pecado? Vamos a ver. David ver una mujer desnuda bañándose accidentalmente es pecado? No. Hasta ahí no hay ningún pecado. Hasta ese momento no había ocurrido nada malo. Pero sí se daban las condiciones perfectas ¿para qué? Para una tentación. Sí se daban todas las condiciones para que el diablo estuviera observando a David. Me parece ver al diablo. David de repente mira a esa mujer y el diablo mira a David. Se dieron las condiciones perfectas para una tentación. Aquí, hermanos, en este punto debo recordar lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice allí? Sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? Adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted sabe que el diablo no echa siesta? Ni se duerme, ni se va de vacaciones. ¿Usted sabe en qué se la pasa a él? Buscando a quién hacer daño, buscando a quién hacer caer en una trampa. Hermanos, David se quedó fijo mirando a aquella mujer. Él la vio y hasta verla accidentalmente había hecho algo malo. Pero ahora se quedó ¿qué? Fijo, observando mientras aquella dama se bañaba. Y el diablo, cuando vio a David fijo, empezó a hablarle inmediatamente. Empezó a tender la tentación. Aquellas ideas que empezaron a llegar a la cabeza de David parecía que eran propias de David, pero no eran de él. Venían de Satanás, hablando al pensamiento, aconsejando a David, diciéndole tantas cosas. El tentador no mandó a Betsabé a bañarse, hermanos, Aquella mujer llegó la hora que acostumbraba a bañarse. Y déjeme decirle algo, si usted no lo sabía, en aquel tiempo la gente se bañaba poco. Muy poco. Incluso el mismo Dios tiene que mandar a bañar a la gente. Si usted se pone a leer en el Antiguo Testamento, habían momentos donde la gente tenía que lavar su cuerpo y todo aquello, porque la gente no se bañaba muy a menudo. Así que el diablo no mandó a Betsabé a bañarse. Y luego fue y le dijo a David, David, sube al techo y para que observe. No, hermanos.
Estos dos acontecimientos se produjeron con toda normalidad. Aquella dama entró a su baño muy tranquila, a bañarse. Si Betsabé se imagina que un hombre la va a ver, que no es su marido, no se hubiera bañado. No lo habría hecho. David tampoco salió al techo de su casa a observar a una mujer. La tentación se puede producir a través de acontecimientos que parecen normales, situaciones que en su naturaleza no parecen ser fruto de un pecado, de algo malo, de algo incorrecto, de algo que no sea normal. Al mirar a aquella mujer tan hermosa, David hizo algo, la codició en su corazón. Hermanos, cuando las cosas pasan de los ojos al pensamiento y llega al corazón, ya hay un problema. Hay un problema porque ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando cabida. Y ese pensamiento, ¿qué va a hacer? Va a tomar control de la mente de la persona. Usted sabe que la gente no hace lo que dice, la gente hace lo que tiene ¿dónde? En el corazón. Por eso hay gente que dice una cosa y termina haciendo otra. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón es lo que va a dominar a la persona. David miró a aquella dama llamada Betsabé, se está bañando, la codició en su corazón. ¿Cuántas cosas le diría el diablo a la mente de David para levantar su lujuria? ¿Cuántas cosas le estaría diciendo? Aquel hombre terminaba de tomar una siesta. El diablo le dibujó todo aquello, un panorama a David de un deleite sexual, deleite emocional. Hermanos, aquí es donde está el punto vital de vencer la tentación o de caer en ella. Recuérdese que ser tentado no es pecar. ¿Está claro? ¿La tentación es pecado? Vamos a ver, ¿la tentación es pecado? ¿Sí o no? La tentación no es pecado. Cristo fue tentado. La tentación no es pecado. Así que ser tentado no es pecar. Ahora, caer en la tentación sí es pecar. David, ¿qué pudo David hacer? Huirle a la tentación. ¿Qué era lo único que David tenía que hacer? Bajar del terrado y ocupar su mente en otra cosa. ¿Tendría muchas preocupaciones David? ¿Tendría David muchos compromisos o no? Era el rey. Vivía cargado de compromiso. ¿Qué era lo único que David tenía que hacer? Miró aquello, aunque el pensamiento voló inmediatamente, porque le voy a decir algo a los varones que están acá. ¿Usted sabe cuál es el problema nuestro? Los ojitos, que siempre quieren estar viendo. Los ojitos y viendo, y entonces esos ojitos llevan ¿a qué? A querer aquí sembrar en el corazón y un pensamiento y un sentimiento y todas aquellas cosas que llevan a la persona a pecar contra Dios. David pudo huirle a la tentación, hermanos, solo bajando del terrado y ocupando su mente en otra cosa. Pero David se quedó, ¿qué? ¿Cómo se quedó? Mirando a la mujer. La mujer se estaba bañando y David miró hasta que salió del baño. Al principio se sorprendió, luego se queda fijo observando. Está mirando
y el diablo hablándole, el diablo maquinándole en la mente, e inmediatamente aquel panorama empezó a desarrollarse en él. David empezó a imaginarse todo lo que podía hacer con aquella mujer. Y estuvo observándola hasta que la mujer salió del baño. Y el deseo de pecar se hizo, ¿qué? Más intenso. Porque se le estaba dando cabida. Se le estaba dando lugar a la tentación. Mi querido hermano, mi querida hermana, mientras más mire o piense en lo pecaminoso, más se va a incrementar la tentación. Lo voy a repetir. Mientras más miremos, mientras más pensemos en lo pecaminoso, mayor será la tentación. Por eso el cristiano debe de tener cuidado con lo que mira, cuidado con lo que ve. A veces una persona no anda buscando pornografía y está en su teléfono en otra cosa y de repente le sale algo. Y yo, ¿sabe por qué se lo digo? Porque me ha salido. Porque me ha salido. Un día estábamos allá en República Dominicana y estamos Carmen y yo en la habitación y estamos sentados en la cama y yo estoy buscando noticias. Yo a veces tengo en Google, busco noticias para enterarme rápido de lo que está pasando en el mundo. Estoy buscando una noticia y hablo Google y me sale una escena y gracias a Dios que mi esposa estaba al lado. Estábamos sentaditos y yo se le enseñé a ella, mira, ¿tú te imaginas? Si esto le pasa a un niño, padre, tengan cuidado con estas cosas. Cuando venimos a ver, estamos metiendo el ladrón en la casa nuestra, estamos metiendo el destructor en la casa. Hay que tener cuidado. Ahora, la pregunta es, yo veo esto, yo pude haberme quedado callado y no enseñárselo a la hermana Carmen. ¿Me conviene? El efecto de la pornografía va a causar un daño que va a durar años en la mente de una persona. Y antes era difícil ver pornografía. Ahora es sumamente fácil. Mientras más se mira, mientras más se piensa en lo pecaminoso, más se incrementa la tentación. La tentación solo se mata cuando se lucha para cambiar el pensamiento. Es el primer paso, batallar con ese pensamiento, batallar con ese deseo y cambiarlo. No hay otra manera de poder hacerlo. Ese deseo que parece irresistible es lo que hay que vencer. ¿Cómo podemos usted y yo vencer un deseo que parece que nos está dominando? ¿Cómo podemos? Vamos a ver, cuando usted no puede con algo, ¿qué usted hace? Cuando usted no puede con algo, por ejemplo, si usted quiere mover esa mesa, echársela al hombro, ¿qué usted hace? Usted busca ayuda. Si usted no puede contra una tentación, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién le va a pedir ayuda? A Dios, al Señor. Señor, dame la ayuda. Yo no quiero pecar, yo no quiero desobedecerte. ¿Acaso la oración modelo no nos enseña esto? ¿Qué nos dice la oración modelo? Líbranos de caer en tentación y guárdanos del mal, Carmen y yo oramos por esto todos los días. Señor, líbranos de caer en tentación. ¿Y por qué? Porque la tentación puede ocurrir ¿dónde? En cualquier momento, en cualquier lugar. En cualquier ocasión, la tentación puede ocurrir. Y por esta razón, es importante que nosotros, cuando ese deseo parece irresistible, ese vicio, esa costumbre, lo que sea,
que quiera apoderarse de nosotros, porque aquí estamos hablando de una tentación sexual, pero hay tentaciones de diferentes tipos, ¿eh? Todo el mundo no es tentado de la misma manera. Hay personas que no tienen tentaciones sexuales, hay otros que sí, pero hay personas que tienen otros tipos de tentaciones, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llegue ese deseo que parece irresistible? Hay que pedir ayuda, hay que abrir la boca. Señor, ayúdame, líbrame de caer en tentación. Vamos a ver, David estaba acostumbrado a pedir la dirección de Dios en su vida, en los pasos que daba, ¿sí o no? Ya predico un sermón aquí acerca de esto, ¿eh? David nos enseña cómo buscar la dirección de Dios y orar. ¿Qué hizo en esta ocasión? Vamos a ver, ¿qué hizo en esta ocasión? Era un hombre que estaba acostumbrado a pedir la dirección de Dios, pero en esta ocasión no oró. ¿Usted cree que si David, cuando mira a aquella mujer y comienza a sentir esos deseos, clama al Señor y le dice, Señor, ayúdame? Usted sabe lo que habría pasado, la historia sería diferente. Ahora, usted va a ver en estas 3 semanas que vienen todo lo que va a originar aquel momento, aquella ocasión que parece ser algo sencillo, un momento de pasión y nada más. Hermanos, David en esta ocasión no oró al Señor, sino que siguió con el siguiente paso para caer en la tentación, que son los hechos. Primero se produce el deseo, primero se producen los pensamientos y luego ¿qué va a pasar? Se va a materializar el pecado, se va a producir el pecado. Del pensamiento, David estaba pasando a los planes para ejecutar el pecado, porque noten, era cuestión de planificar, estaba el deseo irresistible, no hay oración, no hay entrega a Dios en ese momento, y lo que el hombre empieza es a planificar cómo va a saciar ese deseo que representa esa tentación. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el verso 3? Observe conmigo el versículo 3. Envió David, ¿a qué? ¿Lo están viendo conmigo? A preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. David indagó quién era aquella mujer. Notan, no la conocía. Nunca la había visto. No sabía ni siquiera dónde vivía aquella mujer. Pero ahora indagó quién era ella. Y le dijeron que se trataba de Betsabé. Le dijeron que era una mujer casada y que su marido se llamaba Urías. ¿Quién era Urías? Alguien que David conocía muy bien, porque era uno de sus mejores soldados. No era un desconocido, él no conocía a la mujer, pero el marido sí lo conocía muy bien, porque era uno de los mejores soldados que David tenía en su ejército. Hermanos, toda aquella realidad, ¿qué debió hacer? Es casada con un soldado tuyo, ¿qué debió hacer? Detenerlo. Debió detener a David de pecar. El sentido común decía que no podía seguir interesado en aquella mujer casada, pero David no se detuvo. ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no se detuvo, hermano? Porque dejó que su corazón se corrompiera con aquel deseo, con aquella lujuria que se despertó en su corazón, en su vida. ¿Y qué hace? No se detuvo. Cuando una persona deja que el deseo lo domine, cuando una persona deja que la pasión lo domine completamente, ¿cuál es el siguiente paso? Va a realizar el pecado, hermano. Déjeme decirle, no se meta usted a un bar
a un prostíbulo, y luego que esté allí dentro, usted va a decir, ay Señor, líbrame de caer en tentaciones, Padre amado. Usted se va a ir de boca con la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están todas las condiciones para hacer lo que sea. Cualquiera que lo haga, va a caer en la tentación. Así que el siguiente paso era materializar el pecado. ¿Y qué dice el verso 4? Y envió David, ¿qué? Mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El poder de David como rey se impuso sobre la dignidad de Betsabé y se produjo el pecado de adulterio. Y hay una pregunta, hermanos. ¿Por qué un hombre como David cometió semejante pecado? Un hombre como David, Esta parte debe hacernos reflexionar a nosotros. No estamos hablando de un Saúl rebelde, no estamos hablando de una persona que de alguna manera se obstina y que lleva una vida desordenada. David no llevaba una vida desordenada. ¿Por qué un hombre así cometió semejante pecado? Creo que la mejor explicación de esto aparece en Santiago, capítulo 1, verso 14 y verso 15. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Escuche esto, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque la persona de su propia concupiscencia, ¿qué es lo que es la concupiscencia? Deseo desordenado. El deseo desordenado domina a la persona, y esto puede ser en cualquier campo de la vida, hermanos. Aquí estamos tomando el ejemplo de David por ese lado, y alguien puede decir, no, yo por ahí no tengo tentaciones, pero la tiene por el otro. La va a tener por otro lado. La va a tener por armar una clase de mentiras y meterse en una clase de hacer trampas. Hay gente que le encanta hacer trampas, siempre tomar zancadilla para hacer las cosas, y la ha hecho y la ha hecho y la sigue haciendo hasta que un día se acabó. Cuando el deseo desordenado se apodera del pensamiento y la voluntad de la persona, es casi imposible detener la materialización del pecado. Y en este punto, no importa quién sea o el título que tenga, la persona va a caer en una tentación. No importa que sea pastor, que sea predicador, que no lo sea, que sea nuevo en el Evangelio, que tenga 80 años en el Evangelio, no importa. Cuando se cae en ese punto, se va a materializar el pecado y la persona va a caer en la tentación. Nunca piense, no, yo no caigo. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cuídese, cuídese. ¿Por qué? Porque la tentación puede ocurrir en cualquier momento y le puede ocurrir a cualquier persona. David dejó que el deseo desordenado se apoderara de él. Y como era el rey, ¿quién lo podía detener? ¿Está entendiendo? O sea, estaba todo aparentemente a su favor. Soy el rey, puedo hacer lo que se me antoje, lo que yo quiera, lo puedo hacer. Usted verá más adelante, y cuando digo más adelante no es hoy, usted verá más adelante cómo esto juega en la vida de David, cómo esto va a traer a la vida de David ciertas cosas.
David no controló aquel deseo desordenado, consumó su pecado. Note lo que dice la última parte del verso 14. Dice, luego ella, ¿están viendo conmigo el verso 14, la última parte? Luego ella, perdón, el verso 4. Estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 4, Luego ella, ¿qué dice la última parte del verso 4? Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Recuerde que en aquel tiempo la purificación era física. Según Levítico capítulo 15, verso 18, lo que una persona debía hacer cuando sufría, recuérdense hermano, recuérdense que aquello fue casi una violación. Betsabé era una mujer casada. Betsabé no se dispuso a aquel pecado, sencillamente estaba impotente ante el poder del rey y tuvo que acceder a las intenciones del rey, a las pretensiones del rey. ¿Qué hace Betsabé? ¿Qué usted cree que cuando dice aquí, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa? Es que según Levítico capítulo 15, verso 18, tenía que lavarse y regresar a su casa. Aquello representaba purificarse de la inmundicia. Recuérdese que ella no había sido culpable de aquel pecado. Usted diría, pero pudo haber dejado que la mataran mejor, pudo haber todo aquello. Bueno, así pasó aquel acontecimiento. Parecía que todo estaría bien. ¿Qué sintió David? Sintió lujuria por aquella mujer, sintió un deseo desordenado. Ya había saciado su deseo, ¿verdad? Ya. Parece que todo iba a quedar allí. No dice la Biblia que David volvió a mandar a buscar a aquella mujer, ¿Está viendo? No dice la Biblia que David siguió insistiendo con aquella mujer. Sencillamente hubo aquel cuadro pasional, en aquel momento se acabó. Así pasaron los días. Pero sucedió algo que nadie contaba. Sucedió algo que nadie lo esperaba, y es lo que dice el verso 5, que es el último versículo que tenemos para el día de hoy. Dice, ¿y qué? ¿Lo están viendo conmigo? ¿Y? Usted sabe lo que es concebir, quedó embarazada, Y concibió la mujer, ¿y qué hizo? Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Estoy embarazada. ¿El pecado trae consecuencias? Amén. De esto voy a estar hablando en las semanas que vienen, promocionando lo que estoy, para que nadie falte, para que todo el mundo esté curioso. Pero hay alguien que me esté escuchando y dice, no, yo no vengo. De ninguna manera. Yo no puedo ir 2 semanas consecutivas al culto porque estoy en otra cosa. Es una broma, hermano, que estoy usando. Yo sé que todo el que me escucha dice, no, yo voy a estar. Y voy a invitar a alguien. Betsabé, de aquella sola relación, quedó embarazada. Y cuando, recuerde, pasaron los días. Para una mujer saber que está embarazada necesita días, ¿verdad? Y comienza a sentir reacciones y todo aquello. Y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, ¿a quién se lo mandó a decir? Le envió a decir a David que estaba embarazada. Yo quiero concluir en este día señalando lo siguiente. Hermanos, Dios pudo haber impedido que esta historia y sus ramificaciones se escribieran en la Biblia,
Pudo Dios haberlo evitado. Vamos a ver, si es nosotros que tenemos el control de estas cosas, esa historia no aparecería, ¿verdad? La ocultaríamos. Si es un hijo nuestro que comete un grave error, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos de ocultarlo y de decir que no y de negar. Todo eso lo hacemos, pero Dios no, ¿eh? ¿Por qué el Señor no borró esto de la historia bíblica? Es muy difícil de saberlo. Ahora, lo que sí nosotros podemos sacar de esto son dos conclusiones. Dos conclusiones podemos sacar de esto. La primera es que Dios no niega ni oculta la verdad. No es que hay que estarle diciendo la verdad a todo el que aparezca por la calle. Mira, yo me robé un queso. Hermana Carmen, me robé un queso. Héctor, mi cuñado, me robé un queso. O sea, no es esto, hermano. Pero Dios ni niega ni oculta la verdad. Es lo primero que aprendemos. Lo otro que nosotros aprendemos es, ¿sabe por qué Dios dejó esto en la palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, para que evitemos, para que no caigamos en semejante situación, para que sepamos cómo evitar. Porque este es el caso de David, pero usted y yo hemos batallado y batallaremos con diferentes cosas en la vida. Ahora, en este punto debo ser claro y quizás hasta muy duro, y es que hay dos tipos de reacciones a lo que pasó con David. Mire, a lo que he dicho, hay dos tipos de reacciones, El que va rumbo al cielo, ¿sabe lo que dice? Tengo que cuidarme de la tentación para que no me pase como a David. Pero el que va rumbo al infierno, ¿sabe lo que dice? Si David cometió ese pecado, pues yo lo puedo hacer. Porque el pastor ha dicho que David era un hombre como el corazón de Dios. El que va rumbo al cielo dice, yo tengo que cuidarme. Y si cometo un pecado, tengo que arrepentirme. El que va rumbo al infierno dice, aquí está, licencia para pecar. Esta historia de lo que pasó con David nos recuerda el tema de hoy. ¿Cómo dice el tema de hoy? Vamos a ver. Ustedes saben leer muy bien, ¿verdad? La tentación puede ocurrir en cualquier momento. Esto quiere decir que el cristiano no debe andar asustado, ¿verdad? Pero sí alerta para orar al Señor y salir huyendo cuando se presente la tentación. Recuérdese, hay que tomar velocidad. Cuando llega la tentación hay que huir. El pecado es fácil de cometer y siempre será placentero para la carne. ¿A qué carne no le gusta pecar? Pero el pecado siempre dejará consecuencias. Vamos a ver, ¿usted quiere repetir esto conmigo? ¿Lo quiere repetir? Vamos a ver, el pecado siempre dejará consecuencia para usted y para mí. No solo para el que oye. David tuvo un momento de pasión con Betsabé y ella se fue a su casa. Pasaron los días y todo parecía estar normal. La mujer esperó su ciclo menstrual y nada. Esperó unos días y nada. Entonces comprendió que estaba embarazada y se lo mandó a decir a David. En muchas ocasiones el pecado que se comete en oculto sale a la luz del sol. Por el peligro de la tentación, cada día, ¿qué debemos decir?
Vamos a ver. Señor, líbrame de caer en tentación y guárdame del mal. Eso usted y yo debemos pedirlo ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir la tentación. Y luego pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos alerta. Así que vamos a añadir a nuestra oración esa partecita, No se necesita 2 minutos. Señor, líbrame de caer en tentación y guárdame del mal. Y luego de esto mantenernos ¿qué? ¿Por qué? Porque la tentación puede ocurrir en cualquier momento. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a estar en pie. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Si alguien sabe que está siendo tentado con lo que sea, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que huir. Pierda hasta un dinero que sea, porque si cae en una trampa del diablo, el dinero no le va a dar para resolver el problema. Oremos. Padre amado, venimos, Señor, delante de tu presencia. Yo quiero darte las gracias por esta palabra. Señor, gracias porque tú nos dejaste esto en la Biblia. Padre, no puedo ocultar nada de ti, pero cada vez que estudio esto en la palabra lo veo como una mancha, lo veo como un hecho gravísimo. Pero tú nos dejaste esto aquí. Nos dejaste esta enseñanza para que nosotros aprendamos. Padre, para que sepamos cómo defendernos, para que sepamos cómo evitar este tipo de situación. Nosotros un día queremos estar en tu presencia. Si llevamos una vida desordenada, nunca te veremos, Señor. Queremos habitar siempre en tu presencia, queremos ir al cielo, queremos estar contigo, queremos que cuando nuestra vida termine, tú nos llames, Señor, a disfrutar de la vida eterna y de las mansiones celestiales. Por eso, Padre, líbranos de caer en tentación. Guárdanos del mal. Ayúdanos, Señor, a entender que aún siendo cristianos y siendo salvos, si caemos en tentaciones va a haber consecuencias y que pueden ser muy dolorosas, muy difíciles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evitar, ayúdanos a escuchar consejo. Padre, tal vez tú nos estás advirtiendo de alguna manera y no queremos hacer caso. En este día, que tú abras nuestro corazón, Señor, para que hagamos caso al consejo. Tú estás viendo más adelante lo que ahora nosotros no estamos viendo. Ayúdanos, Señor. Que nosotros tengamos prevención para la tentación. Que hagamos medicina preventiva para el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y te pido, Padre, que nos fortalezca y nos ayude, porque en cualquier momento podemos ser tentados. Pero tú nos prometes que estará con nosotros, Señor. Guárdanos, oh Dios. Y una vez más te pido, líbranos de caer en tentación y guárdanos del mal. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ven y así puestos de pies vamos a entonar esta última alabanza para quedar despedidos.
poderoso, es el Santo de Israel. Nada temeré porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, poderoso. El león de Judá nunca perderá porque es el poderoso, poderoso. Es el Santo de Israel. Nada temeré porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nada en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso. Nunca perderá porque es el poderoso, poderoso. Es el Santo de Israel. Nada temeré porque es el poderoso, 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 poderoso. Poderoso, poderoso. Es poderoso. Maravilloso Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha regalado durante esta mañana. Señor, queremos agradecerle. Nos regresamos gozosos a nuestros hogares, Señor, y presentamos el resto de este día en sus benditas manos. Presentamos esta semana, Señor, de ocupaciones, de compromisos. Presentamos, Señor, a nuestros estudiantes, pequeños, jóvenes, Señor, que tienen que estar manejando para las universidades. A todas nuestras familias que tenemos que estar conduciendo para nuestros trabajos. Señor, presentamos esta semana en sus manos, Señor. Le rogamos que nos dé su protección, su bendición, Padre, y sabiduría para poder agradarlo en todos nuestros afanes y ocupaciones. En el nombre del Señor Jesús le damos gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones.